hecho? A ver, estoy harta de que tengas a todo el instituto revolucionado. ¿Cómo que revolucionado? ¿Cómo que revolucionado? Están todos los estudiantes diciendo que si sus derechos, que si las tareas, que si qué. Porque tenemos que luchar por los derechos. No tenéis ni idea de lo que es luchar por los derechos. ¿Cómo que no tenemos ni idea? ¿Pero tú de qué hablas? Mira. Esto está mal, Alba, realmente mal. Y valoro tu causa, de verdad que sí. Sí, pero ¿y qué? Valorar una causa, reconocer un problema, eso nunca es suficiente. Una persona tiene que hacer algo. Pero no hacer algo así, cielo. ¿Y qué tal tu obra? ¿Qué pasa con mi obra? Dijiste que te tocó porque hablaba de tener un propósito en la vida. Lo entiendo. Dejar tu huella. Lo entiendo. Pero es que tú siempre me has dicho que una vida debe importar. Hola, me llamo Carla y soy una adolescente de 15 años que va al Insti. El instituto, para quien tenga la suerte de no saber lo que es, yo se lo voy a contar. Es un trabajo que tenemos todos los adolescentes desde septiembre hasta junio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Con vacaciones? Sí, pero cobrar ni un céntimo. Y eso que incluso tenemos que llevarnos tarea a casa. Me quería joder la vida de esta manera. Debe de estar bien ser tan correcta. Es que no soy correcta. Y tan perfecta. Joder, que no soy perfecta, Alba, que yo también cometo errores. ¿También te crees que me conoces? Pues yo también la cago. Los mayores, seguro, que se pasan todo el tiempo maquinando lo que nos van a poner de trabajo. Bueno, yo no sé, ¿de dónde sales tú? ¿Cómo Mira. que de dónde salgo? ¿Que me estás insultando? No, me estás insultando tú a mí con tu actitud. O sea que ya estás bajándola. Soy la directora de este instituto y puedo expedientarte y expulsarte del mismo. No puedes hacer eso. ¿Que no puedo hacer eso? No. Lo primero que voy a hacer es llamar a tus padres para decirles en la clase de hija que tienen. Llámalos, me da igual. Ah, ¿te da igual? Sí. Mira, señorita García, es la tercera vez que se lo digo.